estoy escuchando. Esta noche me acompaña Andrea, pero también tenemos un invitado muy especial. Está con ustedes hoy un amigo que es un amigo ya de la casa, un amigo que seguramente lo han visto en muchos espacios. Es una persona que domina un poquito, mucho diría yo, la parte de la descolonización, pero hoy queremos hablar sobre el Che Guevara. El 8 de octubre se recuerda el Día del Guerrillero Heroico. Queremos hablar de Ernesto Che Guevara, pero primero quisiera saludar primero a Andrea. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Cristian? Buenas noches, amigos. ¿Cómo están, Aston? Buenas noches. Hoy, 57 años después de la muerte de Ernesto Che Guevara, creo que en el ámbito electoral ha sido la palabra revolución utilizada de manera bastante errónea, ¿no? Entonces podríamos hablar de eso, de lo que piensa Anton en esta coyuntura. ¿Hay algo que quieras añadir, Cristian? Sí, es importante hablar sobre la vigencia del pensamiento del Che, más en esta coyuntura acá en Bolivia, en un espacio electoral, pero también es importante hablar del Che y la mirada internacionalista. Para eso hemos invitado a Antonio. Y quisiera preguntarte, Antonio, directamente, ¿quién es el Che Guevara? O mejor, planteo mejor la pregunta. ¿Cómo pasa Ernesto Guevara a ser el Che? Buenas noches, un gusto estar con ustedes, gracias por la invitación. Mira, hay un libro justamente que tiene ese título, escrita por Calica Ferrer, y Calica Ferrer es el que le acompañó en su viaje al Che cuando visita Bolivia. Estamos hablando de 1953, ¿no? Y el momento de ese paso, digamos, de Ernesto Guevara La Serna al Che tiene que ver con este periplo que hace por América Latina y termina en Guatemala, ¿no? Hay una conversación con sus compañeros de ese momento en Guatemala para apoyar las reformas de Jacobo Arbenz, ¿no? El presidente progresista de ese tiempo. Y el Che ve cómo el poder de la United Fruit, que es una transnacional que estaba presente, derroca a Jacobo Arbenz. Entonces se ve obligado a ir a México el Che, y en México, según cuenta Fidel, ya tenían ellos un grupo, los cubanos, ¿no? Que fueron sacando gente de Cuba. De ahí el Che conoce primero a Raúl Castro, ¿no? Y Fidel cuenta y dice, como en la Argentina siempre dicen Che, se quedó con ese apodo. Los cubanos con los cuales se reunía el Che, fueron llamándole Che, 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 y se quedó así. Por cómo hablaban los argentinos específicamente. Un poquito es importante contextualizarles que Ernesto Guevara de la Serna nació en la Argentina, aunque él dijo siempre que se sentía tan latinoamericano, e incluso lo dijo, no me siento parte del mundo, ¿no? Soy un ciudadano del mundo. Algo importante que destaco del Che, lo cuenta su niñera. Ernesto Guevara había nacido en una familia acomodada, podríamos decir, pero siempre había desarrollado Ernesto desde muy pequeño esa empatía por los demás, ¿no? Y eso lo cuentan cuando de pequeño él agarraba y compartía sus juguetes con los amiguitos o los traía a la casa, incluso causando algunos problemas en la casa mismo, ¿no? Entonces, otro episodio del Che de niño es cuando se daban estas manifestaciones que tú mencionabas, Antonio, cómo él ya desde pequeño empieza a sentir, siento una revolución hacia la población más vulnerable. Y él dice, ¿no? Jugaba él a los policías y a los manifestantes. Entonces ya se empieza a observar un Che Guevara vinculado con el pueblo. Esto lo va a llevar después, ya junto con su amigo, cuando estudia en la Facultad de Medicina, ya también a desarrollar otros espacios, ¿no? A ver con otra mirada a la población, ¿no? Andrea, tal vez algo. A mí me gustaría preguntarle a Anton, ¿qué cree que pensaría el Che del contexto en el que está viviendo Bolivia ahora? Excelente pregunta. El Che fue el primero que planteó el internacionalismo revolucionario, ¿no? Es decir, en la carta de despedida a sus hijos, si no me equivoco, él dice, no dejen de sentir en lo más hondo de ustedes, ¿no?
aquella manera de identificarse con una situación de marginación, de sumisión, en el lugar que sea, ¿no? No utilizas palabras, pero el sentido es ese. La solidaridad. Y Cuba hasta hoy, ¿no?, sigue desarrollando ese pensamiento. O sea, ¿dónde no han ayudado los médicos cubanos? En el África, en el Asia, en América Latina. Bueno, de aquí los han votado, pero justamente por eso, porque contravenían este sentido de solidaridad, ¿no? Y en esta guerra geopolítica que tenemos ahora en el mundo, expresada en esta masacre que está haciendo Israel con el pueblo de Palestina, seguramente el Che hubiera hecho confianza en el imperialismo, ni un tantito así, ¿no? Y que hay que darle batalla. Él tiene un texto donde señala que hay que dar batalla donde estemos, ¿no? Porque en el lugar que estamos, los tentáculos de este poder gigantesco que es el capitalismo como economía, pero también como sistema de ideas, ha penetrado tanto que tenemos que darle batalla en cada momento, en cada lugar y con cada acto solidario. Yo creo que es imprescindible leerle al Che en este momento, en el contexto mundial, pero también en el contexto nacional. A un comienzo tú señalabas que se habla mucho de revolución. Y el Che decía en este su paso de Guevara al Che, decía, me pregunté, yo quería ser un médico revolucionario. Y me di cuenta que primero para ser un médico revolucionario tengo que hacer una revolución. Entonces en Bolivia estamos en ese tema. Hay mucha gente que se dice ser revolucionario, que inicia procesos revolucionarios, pero en realidad no. Son caricaturas muchas veces de posiciones de cambio, de revolución, y la misma palabra ha quedado muy desgastada, ¿no? Yo creo que hay que recuperar el verdadero sentido de lo que es una revolución. Exacto, el Che además era un personaje que lo veían como un personaje peligroso. Y Galeano habla del Che y dice, el Che evidentemente era peligroso, porque tenía coherencia en estas cosas. Él decía lo que pensaba, pero sobre todo hacía lo que decía. Y este es un peligro de coherencia entre la teoría y la práctica, ¿no es cierto? Además el Che, recordemos, Antonio, Andrea, las veces que él tuvo la oportunidad de estar frente a un público, sea cual sea, siempre estaba en contra del capitalismo, siempre estaba en contra del imperialismo, siempre ha estado igual que Fidel, igual que Chávez, igual que Evo también en un momento, ¿no? Y como ahora, Petro en estos tiempos y otras personas que van siguiendo. Y esperemos la juventud más adelante, siempre es importante denunciar algo que hace daño a la humanidad. Y esto que hace daño a la humanidad es el capitalismo. ¿Qué nos puedes decir, Antonio, sobre el capitalismo como problema para el mundo, para la sociedad? ¿Cómo aplicaríamos el pensamiento del Che frente al capitalismo? Bueno, el Che, la figura que se tiene del Che es del guerrillero con su verde olivo, su fusil en la mano, ¿no? Pero esa es parte de su vida. La gran parte que se trabaja poco es la parte dedicada al estudio. El Che tiene unos trabajos teóricos muy, muy profundos. Y el último tiempo, antes de llegar a Bolivia, él estaba trabajando en un libro que ya tenía la columna vertebral elaborada, sobre crítica a la economía política. Y ahí tiene una palabra increíble, dice, me di cuenta que el proceso de la economía que llamamos socialista tenía un gran culpable. O sea, el desfase que había tenido la economía llamada socialista tenía un desfase. Él está haciendo una crítica a la economía política de la Unión Soviética. Y dice,
miren mi osadía, miren el tamaño de mi osadía, porque ese culpable para mí es Vladimir Ilich Lenin. O sea, te das cuenta, él está empezando a hacer una crítica a todo el proceso de la desvirtuación de la economía en la Unión Soviética. Y dice, y ahí va la respuesta, se introdujeron en la economía que tenía que construir el socialismo elementos de la economía capitalista. Y el capitalismo es tan perverso que si le abres una rendija, se toma la casa. Y eso es lo que ha pasado en América Latina y en el mundo. O sea, sobre la base del colonialismo, que había en el África, en el Asia y en nuestros países, se han hecho reformas que han abierto las puertas a la economía capitalista. Y cuando nosotros reconocemos que somos países subdesarrollados, estamos viendo esa relación de dependencia que tenemos con los países centrales, o sea, con el capitalismo mundial, ¿no? Y ahí es donde esta realidad que palpa el Che viajando a las minas de cobre, por ejemplo, en Chile, viene a Bolivia, ve el 53, esa efervescencia revolucionaria y todo eso, él dice, aquí están, ¿no?, las expresiones tanto del capitalismo que empobrece a la gente, ¿no?, que hace que haya mala salud, mala educación, pero también está la respuesta. Cuando ve a los mineros en camiones con fusiles transitando por La Paz, él dice, también aquí está la fuerza de la revolución. O sea, el capitalismo, como ya lo dijeron los clásicos, engendran a las propias fuerzas que le van a hacer resistencia, ¿no? En Bolivia todavía no hemos identificado bien ese sujeto colectivo, porque no hemos tenido un desarrollo plenamente capitalista. No hemos tenido grandes industrias que han generado, digamos, un proletariado profundo. Pero el proletariado minero en Bolivia es único también en el mundo, que ha sabido encarnar, digamos, los principios del proyecto de una nueva sociedad, ¿no? Y aprovecho esto para hacer un puntito respecto a lo que ha acontecido la semana pasada, que es el Congreso de la COP. La COP todavía entre sus iconos, ¿no?, los símbolos que maneja, tiene al Che. El Che se moriría de pena viendo eso, ¿no?, en lo que ha quedado convertida la COP, ¿no? Exacto, a veces solamente se capitaliza incluso la imagen del Che, y ese no es el propósito. Lo que tendríamos que capitalizar, si utilizaríamos ese término, en realidad tendrían que ser las ideas del Che, el pensamiento del Che, la acción del Che. Nos ha quedado corto el tiempo, vamos a continuar en el segundo segmento, seguramente hablando ya un poquito acerca del pensamiento del Che y su vigencia, pero ya en la coyuntura internacional. Ahora estás viendo Continúas viendo Buenas noches, amigos, continuamos con el ¿Qué pasa pues? Con el segundo bloque. Antonio, tengo una pregunta para ti, retomando lo que hablábamos hace un momento sobre de que en su diario boliviano el Che hablaba de la dificultad de articular el campesinado con un proyecto continental. Y justo estamos hablando de que él ponderaba mucho esta organización de los mineros, ¿no es cierto? Pero ahora, en la coyuntura actual, vemos los movimientos sociales, los mineros, el campesinato, los indígenas, bastante desconectados de lo que es la revolución y también bastante desconectada a la clase media de estas conquistas sociales. ¿Cómo se podría retomar este pensamiento para que toda esta lucha siga vigente? Mira, el 21060, que marca el ciclo neoliberal en Bolivia, tuvo mucho éxito. No en lo económico, ¿no?, porque fue un fracaso la capitalización y todo eso, pero sí tuvo éxito en desmontar al proletariado minero.
hizo desaparecer materialmente lo más avanzado del pensamiento político revolucionario en Bolivia. Y desde ese entonces hasta hoy no ha habido un reemplazo de ese sujeto político que generaron las minas en Bolivia. Aparece el campesinado con toda una tradición histórica de lucha y todo lo demás, pero no logra empatar con el proyecto de sociedad que había planteado el proletariado minero, ¿no? Son otro tipo de reivindicaciones que van más por la identidad. Y yo creo que ese es el desfase más grande que hay en Bolivia. No hemos logrado que haya un tinco, para utilizar la palabra, ¿no?, entre el pensamiento generado por las corrientes indianistas, por ejemplo, y el marxismo, que plantea el socialismo. No, son cosas que han ido siempre chocando. Y eso lo hemos visto en el último tiempo, ¿no? Hay dirigentes campesinos que te dicen, no somos ni izquierda ni de derecha. Y entonces, ¿dónde estamos ubicados? Yo creo que hay que trabajar bastante ese tema, y ahí el Che se presenta como un intérprete de eso, porque cuando el Che visita Bolivia, con su compañero de turno, le hace un comentario al subir de Obrajes hacia La Paz, y le dice, mira estos campesinos armados con ponchos, ¿no? Dice, mientras los dirigentes del MNR están farreando, estos campesinos son los que van a hacer la verdadera revolución. Y Fidel anota, cuando le preguntan qué era lo que más le impactaba del Che, él dice, de sus viajes que había realizado, yo he llevado cuenta, he registrado y he visto su gran interés por los indígenas de América Latina. O sea, no era un tema ajeno para el Che. Y mira, eso hay que volver a profundizar en Bolivia, ¿no? Sí, excelente. Me encanta esa respuesta. Y también, mira, hablábamos del contexto internacional, lo que está pasando en la Franja de Gaza, Palestina, y cómo el Che hablaba de solidaridad, igual hablando en el contexto internacional, ¿no es cierto? En cuanto a la vigencia, como decía, del pensamiento del Che, entonces hay un rayito de esperanza, porque toda esta flotilla, todos estos jóvenes que han ido rumbo a Gaza estarían apropiándose y estarían aplicando ese pensamiento solidario internacionalista, y el Che de eso sí estaría orgulloso. El Che decía una cosa, la nueva sociedad le va a dar otro sentido a los valores, va a recuperar lo que significa un valor. Y estos jóvenes, como tú dices, han recuperado eso. Están utilizando el significado correcto de lo que es el valor, ¿no? El valor no es una mercancía, como nos ha enseñado el capitalismo. El valor es aquella carga moral que tú tienes de identificarte y sentir por los otros, ¿no? Estar con los otros. Eso que los psicólogos ahora llaman empatía, aunque no sé si será, eso es un lazo afectivo que te mueve, que dinamiza la sociedad, ¿no? Es eso que quieren matar la solidaridad. Y tú decías bien, el Che está tan vigente que, por ejemplo, estamos viendo este texto, que es de este siglo, es del siglo XXI, no es un libro de los años del siglo pasado. O sea, sigue dando elementos para analizar, para estudiar el Che, ¿no? Creo que hay muchas cosas que tenemos que rescatar, como este tema de los valores, por ejemplo, y ponernos en acción, ¿no? Eso es lo fundamental. Algo importante que hay que también resaltar del Che, como tú lo decías, es que el Che se la paraba escribiendo siempre. Y no solo el diario que escribió aquí en Bolivia. Él estaba constantemente escribiendo, y si ustedes revisan en las redes, tenemos fotos del Che incluso para tener un diálogo más interno con él mismo, para empezar a escribir mejor. Lo que hacía incluso era subirse hasta los árboles, ¿no?, para un poquito escribir más. Y sobre Che hay mucho. Como tú dices, este libro, El pensamiento de la pedagogía del Che, es un referente. Otro, el Che habla sobre la economía, sobre la política,
empieza en Bolivia a descubrir cuál es el sujeto histórico realmente, y aquí se encuentra con una realidad distinta a las otras, ¿no es cierto? Entonces vemos aquí una sociedad campesina, agraria, pero también vemos una sociedad campesina metida en lo proletario, ¿no? Entonces se empieza a construir. Y con esto un poquito lo que hablaba Andrés, es importante hablar lo que esa profundidad que daba el Che al internacionalismo, a practicar sobre todo la empatía, la solidaridad como principio de vida en la construcción del hombre nuevo. Tú sabes que es importante desarrollar estas fortalezas en nosotros como humanos, ¿no? Entonces, un poquito quisiera hablar y preguntarte también cómo aplicamos este pensamiento del Che con las movilizaciones, como dijo Andrea, que se están dando ahorita en Ecuador. Hay una sociedad que está exigiendo, está luchando porque le está pasando mal en Ecuador. Mira, el neoliberalismo no solamente ha tenido presencia en Bolivia, está en todo el mundo. Y a los lugares donde más fuerte nos ha llegado es a los países latinoamericanos. Tú puedes ver manifestaciones solidarias por Palestina en Europa, que son movilizaciones muy grandes. Las de Latinoamérica no son. En algunos países ni siquiera se nota esto, ¿no? Y esto tiene que ver con los dos procesos que hemos tenido los latinoamericanos. En primer lugar está el tema de la colonización, que nos ha marcado, nos ha sellado un tipo de conducta. Y segundo, encima se viene y se desarrolla la economía capitalista. Y sabemos que la economía capitalista parte, su piedra fundamental es el individualismo. Y eso los regímenes neoliberales, que en Bolivia hemos tenido 20 años, han ido posicionando de tal forma que el imaginario colectivo se ha individualizado. Ya nadie quiere salir a una marcha, está en sus cosas, está encerrado en su celular, atrapado en su celular, y ya no siente como parte de la vida el identificarse con las causas. En este caso, digamos, una causa humanitaria fundamental, que es el tema de Gaza, por ejemplo, ¿no es cierto? O lo que está pasando en el Ecuador, ¿no? Donde los pueblos originarios han salido, están bloqueando porque están exigiendo derechos, y el Estado reprime, ¿no? Y no vas a ver que haya movimientos urbanos que se solidaricen con eso. Perú es un ejemplo tremendo de eso. Han ido los pueblos de la sierra a manifestarse en Lima, y en Lima no han tenido apoyo. Los han gasificado y los han botado otra vez a sus cerros, ¿no? Váyanse de aquí, como pasó aquí en Cochabamba, en el 2019. Pero hoy son los jóvenes que salen en Lima, esta llamada generación Z, y son los jóvenes que conquistan las calles. ¿Por qué? Porque han visto eso que pasó. O sea, es interesante cómo los jóvenes recuperan la memoria cuando ven y se identifican con la barbarie que significa un régimen represor y defendiendo el sistema capitalista mundial, ¿no? Así es. Hablando y retornando a la coyuntura nacional, creo que hay una crisis de memoria histórica en la juventud en Bolivia, ¿no es cierto? Hay que recordar de que el 45% del electorado son personas jóvenes, ¿no? De 18 a 35 años, y son los que han definido esta segunda vuelta. Y estamos enfrentados a dos frentes de arrodillados al imperio. Entonces la formación política en Bolivia es lo que hace falta. En esta generación de los 2000 hay una profunda ausencia de pensamiento crítico, ven a Tuto como algo nuevo, cuando en realidad es más de lo viejo, ¿verdad? Entonces ahí nace mi pregunta, que es, ¿qué peligros implica que las élites empresariales cruceñas ligadas a la CAINCO, a las logias, intenten construir un nuevo relato de modernidad y democracia? ¿Cómo se enfrenta esto desde la ética guevarista y desde esta crisis de memoria histórica que estamos pasando? Es un punto central el que tocas. No, de hecho, esta conversación, este diálogo es intergeneracional. Yo he pasado la dictadura de Banzer, la de
¿cómo se llamaba? Pereda, que duró poquito, estaba en La Paz. He sacado los adoquines en la Pérez Velasco para resistir los tanques en la ciudad de La Paz, y también durante el golpe de García Meza. O sea, es difícil que un joven, ¿no?, pueda tener esa misma vivencia, es imposible. Yo lo he vivido, yo he estado ahí. En cambio, los jóvenes de hoy, a ver si han visto un poquito eso en la historia, ¿no? Pero la sociedad debería mantener fresca esta memoria histórica. Es como lo que pasó con Tupac Katari y Bartolina Sisa, ¿no?, ignorados en la historiografía oficial. O sea, fueron los propios compañeros aymaras y quechuas que recuperan las imágenes. Entonces, esta deuda histórica yo creo que sí se va a ir recuperando en la medida que tengamos estos diálogos intergeneracionales. No hay otra forma, ¿no?, de conjugar los tiempos históricos. Hay tiempos democráticos en los que se ha desarrollado la juventud de hoy, y los que tenemos la carga histórica tenemos que dialogar sobre estos peligros, ¿no? El peligro, por ejemplo, de que la economía se concentre en pocas manos, pero además esas pocas manos ignoren al resto del país. Ese es el peligro en Bolivia. Cuando se habla de la balcanización, estamos hablando de este grupo, ¿no?, agroindustrial, que ya ha logrado posesionar otra historia, inclusive de lo que es Santa Cruz, ¿no?, separada del resto. Los tweets de este candidato a vicepresidente nos están reflejando eso. Ahí tenemos que encontrar las razones de por qué ocurre eso, ¿no?, y superarlo. Es importante eso, hablar del Che. Realmente nos falta bastante tiempo. El Che está más vigente que nunca, creo, y tiene que estarlo todavía. Quiero leerles algo, pero antes de eso, pensar en el Che no debe ser desde la neutralidad. Pensar en el Che es parcializarnos, pero no del lado de los ricos. Parcializarnos del lado del pueblo, del lado del sector más vulnerable ante la arremetida del capitalismo, ante la arremetida del imperialismo que está presente, porque lo de Ecuador, lo de Palestina, el ataque a Venezuela, el golpe de Estado en Bolivia no son simples casualidades. Es el imperialismo actuando, y es cuando nosotros debemos de empezar a poner en vigencia este pensamiento del Che. Quiero cerrar con esto, Andy. Hay unas palabras, te dejo después para cerrar. Nos dejó su pensamiento revolucionario, nos dejó sus virtudes revolucionarias, nos dejó su carácter, su voluntad, su tenacidad, su espíritu de trabajo. En una palabra, nos dejó su ejemplo, el ejemplo del Che, sintetizado en una frase, como lo decíamos al principio. No creo que seamos parientes muy cercanos, pero si usted es capaz de temblar de indignación cada vez que se comete una injusticia, entonces somos hermanos. Yo, para ir cerrando, quiero decir que el Che decía que el revolucionario verdadero está guiado por grandes sentimientos de amor, que esa es la verdadera revolución, y eso es de lo que tanto estamos careciendo en esta etapa preelectoral. Qué placer que nos hayas acompañado para cerrar esta temporada del ¿Qué pasa pues? Y eso es lo que les quiero anunciar, es un cierre de temporada. Queremos ser responsables con el silencio electoral, hacer un buen análisis de coyuntura para volver con más fuerza, pero me quedo con lo que dices de que estos tweets del posible futuro vicepresidente del país es lo que representa el peligro al que nos estamos enfrentando, y lo que estos espacios que nosotros generamos de conversación con personalidades como tú, es lo que genera el cambio. Entonces, con eso quiero cerrar, amigos. Espérennos al año, o tal vez ya en diciembre, analizando todo lo que va a pasar y enfrentándonos a lo que nos espera los siguientes 5 años. ¿Quieres decir algo, Cris? Síganos en las redes. Gracias una vez más, Antonio. No nos estamos yendo, estamos cerrando un ciclo simplemente. Dejamos a ustedes que decidan por quién votar, pero es importante también que ahora, como lo hemos dicho, empecemos a luchar desde las calles. Tenemos un gobierno de derecha adelante, así que es importante articularnos. Por eso hemos cerrado con este tema que es importante. Síganos por las redes de la Brigada Socialista. Nos vemos en el tercer ciclo, ¿no? Chao. Apaguen la luz, que no me quiero ver la
estoy escuchando.